No sé si se han dado cuenta, pero, a ver, vivimos en una sociedad de lo instantáneo. Queremos todo rápido, queremos todas las cosas ya, no tenemos la paciencia de esperar respuestas. Inclusive dentro del ámbito cristiano se ha creado esta instancia a través de enseñanzas teológicas o interpretaciones bíblicas que no se condicen con el relato, ¿no es cierto?, lineal e histórico de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? A veces pensamos que Dios tiene que estar así, ¿sí? Sana, milagro, ¿no es cierto? Beneficios materiales, salud, ¿no es cierto? Todo, vamos corriendo, ¿verdad? Y no tiene que parar, porque si el Señor se detuviera, ¿qué pensamos? ¿Qué nos pensamos? ¿Ah? Dos posibilidades. O Dios está enojado conmigo por mi pecado, o bien, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Me falta fe. Por eso Dios no responde. Y queridos, quiero llevarlos a comprender, espero a la luz de la palabra de Dios, que Dios tiene sus formas bien especiales y particulares de actuar y que no debemos olvidarlo. Y esto está asentado en el relato bíblico. Quiero llevarlos al Salmo 125, por favor. Abran sus Biblias en el Salmo 125. Dice la palabra de Dios así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oremos. Señor, necesitamos tu guía. Necesitamos urgentemente que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes y corazones. Porque queremos, Señor, que tu palabra haga carne en nuestras vidas. Que seamos impregnados por los principios de tu palabra y que estos gobiernen nuestra mente y nuestro corazón. En primer lugar, Señor, para poder honrarte y glorificarte con nuestro diario vivir, pero también para crecer en confianza y entendimiento de la forma en que tú actúas en nuestras vidas, en la vida de tu iglesia, Señor, cada día. Gracias por tu palabra, porque ella nos ilumina, porque ella es lámpara a nuestros pies. Así que nos disponemos con un corazón sincero, dispuesto, Señor, con una mente abierta, con oídos espirituales, para poder comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Encomendamos nuestras preocupaciones a ti, todas nuestras aflicciones, inquietudes, porque queremos ahora dedicarnos a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, queridos. El Salmo 125 es una serie de salmos que se conoce como Salmo de los Peregrinos. Yo he predicado sobre algunos de los salmos. ¿Recuerdan alguno del que haya predicado? Nunca se acuerda, por eso podría volver a predicar lo mismo ni se acordarían. He predicado sobre el 121. ¿Recuerdan? Alzaré mis ojos. Ah, muy bien, ya yo prediqué sobre ese salmo. Ahora, este Salmo 125 pertenece a esta porción de Salmo de los Peregrinos que abarcan desde el 121 hasta el 134. Si quieren leerlo alguna vez, léanlos, ¿ya? Son conocidos también como Salmos de la Ascensión y son parte del salterio o de las canciones que entonaban los judíos cuando ellos iban rumbo a Jerusalén para adorar. Ellos lo hacían en 3 ocasiones importantes del año, que subían de distintos lugares, iban a Jerusalén. Lo hacían en primavera, cuando era el tiempo de la Pascua, para recordar ¿qué cosa? En la Pascua. ¿Qué recordaban? ¿Recuerdan? Muy bien, la liberación del pueblo de Israel desde Egipto. Ahí estuvieron poquito tiempo, ¿verdad? 400 años. Métanse eso en la cabeza e imagínense esa porción de años. Tú eres parte del pueblo de Israel. 400 años has estado, bueno, algunos no habían alcanzado hasta los 400 años porque algunos murieron allá,
pero las generaciones que siguieron, ¿no es cierto?, recordaban el sufrimiento de sus papás, de sus abuelos, ¿no es cierto?, de sus nietos, etc. 400 años. Y piensen en esto, que es lo más difícil de entender. En 400 años, aparentemente, Dios no se manifestó al pueblo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habrías pensado? La creencia en Dios es obsoleta, ¿o no? Porque Dios no se manifiesta. Dios no existe. O Dios nos abandonó. ¿Para qué voy a seguir creyendo en Dios? A lo mejor algunos habían olvidado incluso cómo era ¿quién? Dios. También subían, hermanos, en verano, durante Pentecostés. Y en esta época era para renovar su compromiso como pueblo de Dios con Dios. Subían cantando estos salmos. Y también lo hacían durante otoño, en la fiesta de los tabernáculos, para alegrarse por lo que Dios tenía para ellos. Entonces, aquí encontramos en estos salmos de la peregrinación o de los peregrinos, cómo estos expresan su alegría por llegar a Jerusalén al recordar todos estos eventos y renovar su confianza en Dios. Y también desear que la paz esté sobre sus corazones. Eran salmos importantes para el pueblo de Israel. Así que pongan eso en su mente en primer lugar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los salmos en general, hermanos míos? ¿Son beneficiosos los salmos? ¿Tú has leído los salmos? ¿Sí? ¿Cómo te sientes cuando lees los salmos? ¿Te identificas con ellos? ¿Sí? A veces hay salmos con los cuales yo he llorado con algunos de ellos porque justo estoy pasando por un momento similar y eso toca la fibra de mi vida. O en otro momento me he llenado de gozo, ¿no es cierto? Porque el Señor también ha respondido mis súplicas. Todo cristiano, querido, todo cristiano necesita la experiencia de otras vidas. Y David deja estampado en los salmos, ¿qué cosa? Sus experiencias de vida como creyente. También necesitamos la experiencia de la comunidad, de todos los hermanos que nos reunimos y hermanas de la iglesia. Los siglos de experiencia también proporcionados por los antepasados de la Biblia y antepasados de la historia. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué leemos sobre biografía? ¿Por qué nos gusta saber sobre este y este otro personaje? Porque eso retroalimenta, ¿qué cosa? Nuestra alma de confianza en Dios, en un Dios que siempre ha actuado a través de la historia. Bien lo expresó el pastor Eugene Peterson, un pastor presbiteriano, ya fallecido hace un tiempo atrás, dijo lo siguiente: un cristiano que tiene a David en sus huesos, a Jeremías en su torrente sanguíneo, a Pablo en la punta de sus dedos y a Cristo en su corazón, dice, encontrará sabiduría y fortaleza para afrontar los desafíos de una vida compleja como es la que se vive en este mundo. ¿Sí? A veces creemos que nosotros, y eso no quiero desmerecer, cada una de nuestras vidas tiene sus particularidades. Nosotros no podemos ponernos en la mente y el corazón de otro para saber o sentir en profundidad lo que el otro siente. Eso es peligroso de hacer, hermanos míos, muy peligroso. Pero sí entendemos a un Dios, o podremos comprender a un Dios que sí nos entiende. Y Él nos ha legado todo esto que tenemos aquí. ¿Para qué? Para que esto sea parte de nuestro torrente sanguíneo, para que esté, ¿no es cierto?, a flor de piel, como decimos nosotros, para que Cristo se manifieste dando a nuestro corazón esta sabiduría y fortaleza en los momentos en los cuales a veces no entendemos por qué estamos pasando por momentos X en nuestro diario vivir. Hermanos, la historia bíblica es un buen recordatorio, escucha bien esto, un buen recordatorio de lo que no funciona, como también un buen recordatorio de lo que sí funciona. Es un buen manual para armar nuestra vida. Yo les he contado que más de alguna vez, y ustedes lo han hecho tal vez, han tenido que armar algún artefacto, algún mueble comprado en Sodimac, ¿no es cierto?, por allí, con todas sus piezas, pero no queremos leer el manual, una lata, ¿no es cierto?, y empezamos a armar nomás. ¿Hasta qué? Hasta que nos faltan piezas, nos sobran piezas, nos encajan piezas, ¿y qué hacemos? A ver, ¿qué dice el manual? Y como decía un amigo mío, el flojo siempre trabaja doble. Deberíamos, ¿qué cosa? Ir por orden. Leer las instrucciones y así avanzar. Y hermanos, a veces como cristianos también fallamos en esto. Olvidamos leer las escrituras para entender por qué estamos viviendo situaciones X, para ser iluminados con respecto al momento, a lo mejor difícil, que nos está tocando vivir. Y a veces, ¿qué hacemos? Trabajamos doble.
Nos agotamos y nos cansamos sin entender algunas cosas. El cristiano que tiene mala memoria, ha dicho alguien, tiene que comenzar todo desde el principio y va a pasar gran parte de su tiempo dando marcha atrás, reparando, comenzando de nuevo. Por otro lado, se dice que el cristiano que tiene una buena memoria evita repetir siempre los mismos pecados. Evita repetir los mismos pecados. Porque, hermanos, porque este cristiano sabe cuál es el camino más fácil para atravesar situaciones complejas. Y en vez de comenzar de nuevo cada día, ¿qué es lo que hace? Se aferra ¿a qué? A la palabra de Dios, a nuestro manual de instrucciones. ¿Para qué? Como única regla de fe y práctica. Por esta razón, la riqueza, se ha dicho, de la vida cristiana, queridos, es disfrutada, es profundizada cuando se vive en el contexto de la historia cristiana, cuando traemos a nuestra memoria las vivencias de creyentes que ya han recorrido el camino y nos enseñan cómo enfrentar la sabiduría, o sea, la vida con sabiduría y fortaleza del Señor. Y a veces esto demora ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Pueden ser 400 años. Toda la vida, pues, queridos hermanos, toda la vida. Y cuando Israel no entendió eso, hermanos míos, los 400 años llegaron. Cuando no entendió eso, los 70 años llegaron. Cuando no ocurrió esto, la invasión llegó. Cuando no ocurrió esto, la mano de Dios fue puesta sobre sus vidas. Hermanos, Dios pone la mano sobre nuestras vidas en dos ocasiones. Para disciplina, ¿ya? Pero también para bendición, por si acaso. Inclusive bendición a través de situaciones adversas, que no necesariamente son un castigo. Ojo con ver en todo problema, ¿no es cierto?, castigo del Señor. A veces estas situaciones son ¿para qué? Para Dios también ayudarnos a crecer, para, como decía una hermana por ahí, para sacarnos a la pizarra. ¿Entienden eso los que han sido estudiantes, no? Bueno, en mi época, hoy día no se sacan a la pizarra los niños, pero en mi época me sacaban a la pizarra y justo a solucionar el problema que no sabía, yo me escondía detrás del otro alumno. Lo han hecho, ¿verdad? ¿Se han escondido por ahí? Ya. Pero el profesor siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué razón se las arreglaba para descubrirnos, ¿no es cierto? Y saber que no sabíamos. Hermanos, ¿qué lecciones valiosas nos entrega este Salmo 125? Y es aquí donde vamos a entrar ahora en materia. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Vamos entonces. Primero, queridos, versículos 1 y 2. Este salmo nos va a mostrar que, hermanos, podemos estar seguros en una fortaleza que ha sido erigida o levantada por otra persona. Y con esto quiero ser bien enfático. Una fortaleza erigida o levantada por otra persona, no por mí. Versículo 1 y 2 dice: los que confían en Jehová, ¿qué pasa con ellos? Resultado: son como el monte de Sión, causa y efecto. Los que confían en Jehová, efecto, son como el monte de Sión. ¿Qué pasa con el monte de Sión o qué pasa con cualquier monte? ¿No es cierto? Humanamente, ¿qué pasa? ¿Podemos moverlo? ¿Trasladarlo? Bueno, la Biblia dice que si tuvierais fe como ¿no es cierto?, un grano de mostaza, podrías decir este monte, muévete aquí. Pero está diciendo eso es imposible en realidad, no está diciendo que lo puedas hacer. Eso no se puede. Eso es lo que quiere decir el Señor. Que no se mueve, dice, sino que permanece para siempre. Claro, ustedes han visto, los que son extranjeros, nuestra cordillera. Nosotros estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera la miramos, porque todo el tiempo está ahí. Pero cuando uno se detiene a mirarla, especialmente en tiempo de nieve, se ve imponente, majestuosa. Y nosotros, ¿qué vemos de la montaña? Solamente el frontis, porque uno empieza a cruzar para Argentina, montaña tras montaña, ¿no es cierto? Enorme. Hermanos, si leemos con cuidado la Biblia, vamos a darnos cuenta que la vida de los creyentes, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, es descrita con todas sus luces y sombras, sus altos y sus bajos. ¿No se nos relatan vidas perfectas en la Biblia, o sí? ¿Recuerdan alguna vida perfecta en la Biblia? Eso es lo más sorprendente cuando yo leo la Escritura. Veo gente, pero que si yo hubiera sido empresario, no los contrato. ¿Por qué? Porque el currículum vitae era desastroso, ¿sí o no? Cobardes, tartamudos, mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios, ¿sí o no? Esos eran nuestros padres de la antigüedad. Qué herencia, ¿verdad? ¿Te habría gustado mencionarlos o no? Y este era tu abuelo, ¿qué hacía? Prefiero no acordarme. Hermanos, no se nos relatan vidas perfectas en la Biblia.
Muy por el contrario, los pecados son descritos en la Biblia, son enunciados, son hechos inclusive públicos, como el pecado de David en el Salmo 51, que más encima era cantado, ¿dónde? En el templo. ¿Te puedes imaginar tu pecado siendo cantado en público? Qué vergüenza, ¿verdad? Yo habría agachado mi cabeza, me habría escondido, ¿no es cierto? Ahí. O cuando leemos a Pablo, cuando reconoce sus luchas en Romanos 7. ¿Recuerdan? Quiero hacer lo bueno y me encuentro haciendo ¿qué cosa? Lo malo. ¡Ay, miserable! ¿Dice de qué? El Pablo, al que nosotros admiramos. ¿Qué decía él? Él no era una persona orgullosa que se jactaba de algo. Él dice ¿qué cosa? Por la misericordia de Dios, aquí estoy. Porque yo no tengo mi currículum humano, vitae, era judío, fariseo, de la tribu de Benjamín y un montón de cosas más. Pero que al final dijo, todo eso era estiércol, basura. No me sirve de nada. Sería bueno tener presente esto, queridos. No busquen perfección donde la Biblia dice que no hay. Si tú me miras a mí, tú me escuchas predicar. Pero mi esposa me conoce. Y a lo mejor tú me habrías votado hace rato. No invites más a ese pastor. Pero mi esposa me ama. Con todos mis pecados. A propósito, vamos a cumplir 38 años. De tolerancia mutua. O tal vez ella me tolera más, en realidad a mí. Querido, por esto, al leer este salmo, nos damos cuenta que el énfasis del Salmo 125 no se encuentra en lo precario y lo frágil de tu vida como cristiano, sino en su solidez. Por eso es que cuando hablamos de la historia de la Biblia no se trata de Moisés, de Abraham, ¿no es cierto?, de David, de Pablo, de Pedro, no se trata de ellos. ¿Se trata de quién? De Dios, usando instrumentos, ¿qué cosa? Muchas veces miserables. Lo vil y despreciado del mundo. Escoge Dios para deshacer lo que no es. El vivir como cristiano no es caminar en las alturas, sobre una cuerda floja y sin una red de seguridad encima. ¿Han caminado alguna vez en una cuerda floja? ¿Han tratado alguna o no? Yo he tratado, pero esas que están ahí en el suelo. No sirve, no es lo mismo. ¿Ya? A veces muchos nos ven así. Ahí va ese cristiano y están observando cuándo va a caer. ¿Ya? ¿Para qué? Para disfrutar de ese placer. Hoy día el mundo está ansioso de que el cristianismo quede obsoleto cada día más. ¿Ustedes se fijan cómo aparecen en las noticias los pecados de sacerdotes, de pastores, de cristianos, etcétera, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? ¿Y para qué se hace en público? Para mostrar que el cristianismo no tiene validez. El cristianismo tiene validez, pero no por las personas, sino por su mensaje y su autor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a transmitir. No debemos jactarnos jamás, ¿no es cierto? Decir, aquí estoy yo, mírenme a mí. Eso no significa que yo esté dando rienda suelta ni la Biblia para que su testimonio sea cualquiera. ¿Me entienden, no es cierto? No, debemos irse en santificación. Pero la valorización de la santificación, hermano mío, de las buenas obras las hace ¿quién? Dios, en su esencia, en su motivación. Y no surgen de qué cosa, de lo que otro pueda decir o pensar que es lo correcto. Hay mucha gente, a veces uno lee por ahí en redes sociales y todo lo demás, la gente tiene una comprensión, pero mejor dicho, una incomprensión de la Biblia y de Dios, pero que es terrible. Y saben, esto se acrecienta y me duele más cuando veo cristianos que no entendemos cómo actúa Dios o cómo se revela en la Biblia. Debemos ser cuidadosos y debemos aprender a ver el relato bíblico, como dije, de manera lineal, porque estamos hablando de miles de años de historia en los cuales Dios de una manera muy especial ha intervenido en este mundo a través de personas que a veces no merecen ser destacadas. Nosotros, hermanos míos, el vivir cristiano es estar seguros en una fortaleza. Y para graficar esto, fíjense, el Salmo va a utilizar la geografía. ¿Ya? Algo familiar para los judíos, para demostrar esta verdad. Observen como dije el versículo 1, los que confían en Jehová son como ¿qué? Como el monte de Sión, dice. Y después dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y agrega, como Jerusalén tiene, ¿qué cosa? Montes alrededor de ella, así Jehová, dice también, está alrededor de su pueblo. Pero fíjense en esto. ¿Qué es lo que el salmista quiere destacar? ¿Los montes?
el monte de Sión o los montes que rodean a Jerusalén. No, Él lo usa como ilustración para que uno aprenda a mirar ¿a quién? Al que es el monte por excelencia, al que es la fortaleza por excelencia, aquel que es el que nos da seguridad por excelencia. ¿Quién es? Dios. Por eso el Salmo 121, cuando lo prediqué, decía, alzaré mis ojos a los montes, pensaban los judíos cuando cantaban, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes? No, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. A propósito, hermanos míos, ¿han leído las últimas noticias sobre el tamaño del universo? El último telescopio Webb ha demostrado, ¿no es cierto?, que quedamos cortos en la magnitud del universo. Cortos. La expansión del universo es miles de millones de años luz más grande de lo que se pensaba. Y todavía no se llega a saber hasta dónde. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, el Dios en el cual confiamos, ¿quién es? ¿Quién es realmente? Es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Es mucho más sabio de lo que yo puedo entender. Entonces la pregunta aquí es, ¿confiamos en Jehová? ¿Confiamos, ¿no es cierto?, en este Dios que está para siempre permanente, que está constantemente rodeándonos? O como dice la versión, la América dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, dice, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora. ¿Y para cuándo? Para siempre. Dios siempre está, siempre ha actuado. Hermano, acabo de regresar del sur. Estuve por motivo de trabajo en Coyhaique. Para los que no saben, aparte de ser pastor, soy capellán general de 3 colegios cristianos y parte también de la administración de estos colegios. Entonces fuimos a visitar unas iglesias que también son parte de la fundación. Y me tocó estar en Coyhaique. ¿Han estado en Coyhaique alguno de ustedes? ¿Conocen el sur de Chile? ¿No? Si alguna vez pueden ir, vayan a Coyhaique. Vayan a Cerro Castillo, o vayan a Bahía Murta, o a Río Tranquilo, lugares preciosos. ¿Y saben la particularidad? ¿Rodeado de qué? De montaña. Cerro Castillo se llama así porque ustedes miran y se ve como un verdadero castillo edificado ahí. Imponente. ¿Ya? Y está ahí. La gente está tan acostumbrada, como acá nosotros en Santiago, que no le da importancia, pero cuando yo llegué allá, mis ojos se fijaron al tiro. Rodeada de montañas imponentes. Hermano, Jerusalén también estaba emplazada en un lugar rodeado de colinas. Era la ciudad más segura de todos. ¿Por qué? Debido a la fortaleza protectora que proveían las montañas que rodeaban a Jerusalén. Y así, dice el salmista, de esta misma manera está rodeada, ¿quién? La persona que tiene confianza en ¿quién? En el Señor, que tiene fe en el Señor. Esa es la palabra confianza aquí, es la misma palabra fe que se utiliza en el Nuevo Testamento. Confianza en Dios. Mejor que la muralla de una ciudad, dice él. Mejor que una fortaleza militar es la presencia del Dios de la paz. Y geográficamente, se ha dicho, la ciudad de Jerusalén tiene límites y baluartes de una extraordinaria variedad y complejidad que ilustran para el judío y refuerzan la realidad de ¿qué? Del amor y los cuidados seguros ¿de quién? De Dios. Ahora, cuando estoy hablando de cuidados y seguridad en Dios, no significa, hermanos míos, bíblicamente, y esto hay que entenderlo de acuerdo a la interpretación bíblica, este cuidado y seguridad no significa que no nos va a pasar nada. Por favor, sáquense de la cabeza eso, ¿ya? La gente piensa, y siempre, lamentablemente, como dije, a través de estas nuevas teologías, se ha invitado a la gente a venir a la iglesia y a confiar en Dios porque se van a acabar todos tus problemas. No, ahí es cuando empiezan todos tus problemas. ¿O no? Porque si no, tendríamos problemas en entender cuando Jesús dice, en el mundo tendréis, ¿o no? O cuando tendríamos problemas en entender todo el relato bíblico, cuando vemos a los judíos o vemos a los cristianos que sufrieron lo indecible a través de la historia, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Es una realidad? Sí, es una realidad. Hermanos, porque esa es la realidad bíblica. Como debemos entender el actuar de Dios. No inventemos o hagamos mitos de la Biblia o de Dios. No hagamos un Dios a nuestra imagen. Los judíos quisieron hacerlo cuando salieron de Egipto. Como Moisés no bajaba, se aburrieron, se cansaron, se desesperaron e hicieron ¿qué cosa? Un becerro. Este sí va a ser el Dios que nos va a liberar.
otra vez. ¿Por qué? Porque es una pobre concepción ¿de quién? Del Dios en el cual se supone creían. El Dios que se había revelado, el gran yo soy. Hermanos, en la antigüedad la vida de las ciudades era peligrosa. El mundo exterior estaba plagado de merodeadores, de vagabundos, ¿no es cierto?, siempre atentos para atacar a la primera señal de debilidad. La vigilancia, por lo tanto, constante, se dice era un prerequisito de la vida comunitaria y del desarrollo de las civilizaciones de aquella época. Las ciudades requerían elaborados y extensos sistemas de defensa para garantizar su seguridad. Ustedes recuerdan, en la época medieval se hacían fosos alrededor de los castillos, ¿se acuerdan? Fosos. Y algunos le agregaban unos cocodrilos de adorno, ¿no es cierto?, por si acaso. Otros colocaban brea, cosa que llegado el momento pudieran prender también ahí y proteger el lugar. Se dedicaba enorme esfuerzo a la construcción de murallas y de fosos profundos para su cuidado. Yo pregunto algo. ¿Algo ha cambiado desde esas épocas a la nuestra? ¿Ah? Muy bien, hermanos, todavía vivimos en un mundo de esa clase. Todavía construimos defensas a nuestro alrededor. A pesar de que las formas han cambiado un poco, el peligro sigue con cosas latente a nuestro alrededor. El mundo exterior, hermanos, es solo una extensión de un mundo interior y espiritual que se manifiesta en actos constantes de maldad, ¿o no? Porque el problema del ser humano y nuestra sociedad, ¿dónde está? Por eso Dios envió un Salvador. ¿Sí o no? Si hubiera sido político, ¿a quién envía Dios? Un político. Si hubiera sido un problema de salud, envía a un doctor. Si hubiera sido un problema social, envía ¿qué cosa? Un sociólogo. Si hubiera sido un problema económico, envía a un economista. Pero no, Dios no envió a ninguno de esos. ¿Qué envió? Un Salvador. ¿Un Salvador de qué? De nuestros pecados. Porque es el pecado el que afecta a nuestro corazón y nuestra convivencia. Y se manifiesta hacia el exterior produciendo maldad y daño ¿a quiénes? A otros. En nuestra sociedad sufrimos a veces, ¿por qué? Como he dicho, por los problemas que nos ocasionan otras personas. Que a veces Dios los utiliza así, ojo. En la antigüedad uno ve, ¿o no? Dios utilizó a Nabucodonosor, usó a Darío el Persa, etc. ¿Para qué? Para manifestar también su poder para con su pueblo. Dios está usando situaciones, ¿pero para qué? Para que tú crezcas en la confianza y seguridad de que el Señor está ahí, incluso en los valles de sombra y de muerte. Los creyentes tenemos, hermanos, las mismas necesidades de protección y seguridad que todas las demás personas. Y con respecto a eso no somos mejores que otros. Lo que es diferente para un creyente es que nos damos cuenta de que no tenemos que construir nuestras propias defensas. Porque el salmista dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda, ¿qué cosa? Protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. O como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio cuando todo va bien. No tendría sentido. Cuando hay tribulaciones, cuando estamos viviendo momentos así. Y si tú clamas, Dios, ¿qué va a hacer? Va a entregarte fortaleza, sabiduría y paz sobrenatural en los momentos difíciles. Como rodea las colinas de Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo. Hermanos, no tenemos que estar siempre mirando por sobre el hombro, temerosos de que el mal nos pille desprevenidos. No tenemos que estar con nuestra mirada, ¿no es cierto?, fija en el camino para ver si nos vamos a tropezar o no con alguna tentación, porque Dios está de nuestro lado. Él, como lo ha dicho otro salmo, nos tiene rodeados por completo. Como dice el Salmo 139:5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste, ¿qué cosa? Tu mano. Hermano, todo esto nos enseña una máxima que no debemos olvidar. Téngala, subráyelo. No deben olvidar esta máxima. Debemos aprender a vivir no según nuestros sentimientos por Dios, sino por los hechos de Dios, confiados en las inalterables promesas de Dios. ¿Capta lo que estoy diciendo? Muchas veces nuestra confianza en Dios es tan sentimental. Esperamos, ¿no es cierto?, sentir cosquilleo, hormigueo, ¿no es cierto?, calor, fuego o algo especial para saber si Dios está o no ¿a quién? A nuestro lado. Y Dios siempre está a nuestro lado. Tal vez sean 400 años, tal vez sean 70, tal vez sean 28, tal vez sean 38 años de matrimonio, como en mi caso. Y Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí. Y a veces uno no se da ni cuenta.
Como rodea las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor ¿a quién? A su pueblo. No lo olviden. La imagen, hermanos, que anuncia la existencia fiable, inmutable, innegable y segura del pueblo de Dios proviene de la geología, de los montes, de la portentosa creación de Dios que ilustra el cuidado de Dios y no de mi parecer subjetivo o sentimental, de verdades concretas y objetivas y no de nuestra subjetividad tan cambiante. Somos constantemente llamados a observar los cielos. Niños, observen los cielos en la noche. Aquí en Santiago es difícil. A propósito, en el sur miraba los cielos yo. En mis vacaciones pude mirar en Villarrica los cielos. Enorme, precioso, con una claridad, una nitidez, y uno queda con la boca realmente abierta, hermano. Somos constantemente a observar, hermano, somos llamados a observar los cielos. Somos llamados a observar las aves. ¿Se han fijado? El Señor dice, miren las aves. No siembran ni cosechan, pero Dios, vuestro Padre, las alimenta. Somos llamados a observar las flores. Somos llamados a mirar los edificios, etc. ¿Se han fijado cómo Dios es muy ilustrativo? Observen, miren, fíjense. Y vean a quién, a Dios en todo eso. Estamos tan acostumbrados en nuestra ceguera material, ¿no es cierto?, de este mundo física, que pasamos y miramos y no vemos. Ahora venía en el metro. ¿Se han puesto a mirar a la gente o no? De repente es bueno mirarlos. Aparte de la variedad de vestimentas que en nosotros, pero ver los rostros de la gente, hay de todo. Y de repente me pensaba, ¿qué estará haciendo esta persona? ¿Qué será de su vida? ¿Será creyente? ¿No lo será? ¿Estará triste? ¿Estará pasando algún problema difícil? ¿Estará pensando en quitarse la vida? El mundo es difícil, es complejo. Y Dios nos dice a nosotros cristianos, mira, debemos también mirar más allá de los montes. En última instancia, solo al Señor que hizo los cielos y la tierra. Una vez yo lo dije ya. Hay un dicho que dice por ahí que cuando el poeta señala la luna, el simple se queda mirando el dedo. Y muchas veces somos tan simplones en nuestra vida. Hermano, la Escritura es como un gran dedo, como el dedo de Dios. ¿Qué hace? Mira más allá, obsérvame, conóceme a través de la revelación bíblica. Aprende a entender quién soy yo. La segunda lección valiosa, perdón que me demoré tanto en el punto, esto va a ser más rápido. La segunda lección valiosa nos entrega este salmo, está en el versículo 3, que dice que también estamos seguros en medio de las vicisitudes de la vida. Ya he dejado entrever algunas cosas. Versículo 3 dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Pablo lo dijo de una manera bien clara en Corintios. Dios no nos ha enviado una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Hermanos, los cristianos no somos llamados a buscar ante el primer problema de dificultad la ayuda humana o material. Yo sé que esto es difícil porque yo he fracasado en esto muchas veces. En vez de orar a Dios y decir, Señor, ayúdame, voy y veo si tengo un préstamo en el banco. ¿Qué ha pasado, no? ¿O soy yo nomás? ¿Cuántas veces o no? O esperar que alguien, ¿no es cierto?, se fije que tenemos una necesidad y nos ayude. Hermanos, las vicisitudes van a llegar y son fuertes en nuestra vida. Yo les he contado sobre Andrés, mi amigo, les he contado sobre Juan Barrera, les he contado sobre Isabel y tantos otros amigos. ¿Sabe lo que tienen en común? Perdieron a sus hijos, asesinados, atropellados, muertes trágicas. Y hoy día ellos siguen en pie. ¿Y por qué siguen en pie, queridos? ¿Por qué? Porque su confianza sigue depositada en el Señor. Lucharon mucho con Dios. A muchos de ellos les presté oreja durante años. Porque siempre Omar, quiero hablar contigo. Y voy a ir a la misma, a contarme toda la historia del drama. Y hay que escuchar. Hay que aprender a escuchar. Hermanos, nos ocurren cosas poco placenteras, casi todos los días. Perdemos aquellas cosas que creemos que son imprescindibles, ¿o no? Los que amamos sufren. Y nuestra conclusión es, no hay justicia. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que pase todo esto?
Es una pregunta reiterada que nos hacemos muchas veces. No solamente se la hace el mundo, los hacemos nosotros, y debemos ser honestos, nos las hacemos nosotros. Es una pregunta reiterada. La ansiedad se infiltra muchas veces en nuestro corazón. Tenemos la precaria sensación, como alguien dijo, de que vivimos bajo una constante espada, dijo alguien, de Damocles. ¿Han escuchado la historia de la espada de Damocles? Ya, voy a contar un poquito. Es un mito. Se dice que Damocles es una historia de origen siciliano, ¿no es cierto? Y había un cortesano llamado Dionisio II, tirano de Sicilia, ¿ya? En el siglo IV a.C. Damocles, ante la riqueza de Dionisio, sintió envidia y proclamó que este hombre debe ser afortunado, este tirano. Debe ser fácil su vida porque tiene todo lo que él quiere, ¿o no? ¿Cuántas veces no hemos pensado lo mismo los demás? Che, te repasa re bien. Mira el auto que tiene. ¿Han fijado en eso, no? ¿Han reparado? En respuesta, dice, Dionisio le permitió a Damocles intercambiar su puesto por un día. ¿Ya? Cuando llegó ese día, Damocles estaba sentado ante un maravilloso banquete, rodeado de personas ahí, todos comiendo, pasándolo bien, un lugar lujoso, un palacio hermoso. De pronto, Damocles, ¿no es cierto?, dijo, lo pasa bien. Y empezó a mirar, y de repente mira para arriba, ¿sabe lo que vio? Había una espada colgando sobre su cabeza. Y esa espada estaba solamente sostenida por un hilo muy delgadito. ¿Ya? Dionisio le demostró a Damocles con esto que la vida de un gobernante puede parecer grandiosa, pero está llena de incertidumbre y peligro. Nosotros estamos igual, hermanos. ¿Quién dice que tú vas a llegar a casa hoy día? Perdona, no estoy diciendo que no quiero que llegues. Pero a lo mejor yo no llego. A lo mejor yo me muero, me da un ataque, no sé. Mi hermano ve con su mamá. Cuando uno ve, si te hubiera mostrado la foto solamente del vehículo, ¿qué piensa? Aquí ocurrió algo fatal. En Chile hace poco murió una familia de venezolanos, 7 personas en Graneros. 7 personas. O sea, 5, 2 sobrevivieron. 3 niños, creo, o 2 adultos. 2 niños y el resto eran adultos. 2 sobrevivieron. Ayer 2 jóvenes, delincuentes también, para que se den cuenta. Gente que a lo mejor era de familia y gente que no era de familia. 2 delincuentes, murieron también. El chofer sobrevivió, el otro joven de 17 años murió. ¿A quién le puede tocar? A cualquiera, a cualquiera. Hermano, ¿cuándo caerá la espada sobre mí? Nos preguntamos. Si algo tan espantoso puede ocurrirle a una persona, a un hermano que a veces consideramos bueno, ¿cuánto faltaría para que llegue mi turno? Entonces, el salmista conoce todo esto, la enfermedad. Él conoce la enfermedad, conoce la muerte, conoce la desesperanza, conoce la persecución porque él lo vivió. Está familiarizado con la violación y el robo de la invasión militar. ¿Cuántas veces no vio todo ese tipo de escenas terribles? Desastres naturales también vivió, terremotos en su época. El Salmo 125, querido, fue escrito por una persona que no tenía anestésicos. No tenía antidepresivos, no usaba, ¿no es cierto?, no tenía paracetamol en el botiquín, como nosotros, o Tapsin en mi caso, para aliviar mi gripe. No tenía cientos de millones de dólares para gastar en defensa nacional tampoco. El dolor y el sufrimiento formaban parte de su vida diaria. Entonces, ¿por qué estas cosas no le destruyeron su confianza, querido, cuando vivió todo esto? La respuesta se encuentra en estas palabras. No siempre los malvados reinarán sobre el pueblo de Dios, para que la gente buena no practique la maldad, dice otra versión. O como dice la Biblia de las Américas, pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. El Señor nunca va a enviar una prueba que tú no puedas sobrellevar con su ayuda. Porque ya sabes cómo es Dios, ¿no? Creador del universo, de millones de años luz de extensión. El poderoso Yahvé, Jehová, Dios nuestro. La frase clave aquí, hermanos, es practicar la maldad o hacer el mal. Dios jamás envía una prueba que no pueda soportar. Todos tenemos nuestra línea, alguien ha dicho, Plimsoll de flotación. Esta línea Plimsoll fue inventada por Plimsoll, ¿no es cierto? Ustedes saben que los barcos están pintados hasta cierta parte y de ahí otra parte hasta donde llega el agua. Antes los barcos no tenían esas líneas y los cargaban, ¿no es cierto? Los llenaban hasta, como decimos nosotros, tope a tope. Y por eso había tanto naufragio en alta mar.
en la antigüedad. Hasta que apareció un señor llamado Plimsoll y dijo, aquí hay algo malo. Hizo cálculo y todo lo demás, dijo, no, este barco puede llevar hasta aquí nomás carga. Y inventó la línea Plimsoll de flotación. ¿Quién ha puesto la línea Plimsoll sobre nuestras vidas? ¿Quién la ha puesto? Dios. Entonces nunca digas, Señor, no soporto esto. El Señor dice, sí puedes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu fortaleza, porque yo soy tu castillo, porque yo soy, ¿qué cosa? Aquel que te sostiene de la mano derecha. También contamos, hermanos, con la intercesión constante de nuestro Salvador en su oración sacerdotal. ¿Recuerdan Juan 17? El Señor dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Dios, el Señor Jesús, ora ¿por qué? Por ti en los momentos de aflicción. Descansa en Él. Yo, si me pides oración, te puedo decir, ya hermano, voy a orar. Y a veces lo decimos de protocolo. Y no oramos. Pero Dios no dice de protocolo, voy a orar por ti. Él dice, estoy orando por ti. Para que tu fe no desmaye. Hermanos, termino con esto. Dios no se aparta de sus relaciones establecidas con nosotros. Él establece una relación personal con cada uno de nosotros y Él se ciñe, o sea, aferra a esa relación contigo. La realidad central para nosotros los cristianos es que Dios tiene una dedicación personal, inalterable y perseverante hacia tu vida y hacia la mía. La perseverancia que podemos alcanzar en los momentos más turbulentos de nuestra vida no es el resultado de nuestra determinación, de nuestra resiliencia como se habla hoy día. Es el resultado de la fidelidad ¿de quién? De Dios. La frase de apertura es, los que confían ¿en quién? En Dios. Los que confían en Jehová. No los que confían en su desempeño. No los que confían en su ética. No los que confían en su rectitud. No los que confían en su salud. No los que confían en su pastor. No los que confían en su doctor. No los que confían en su presidente. No los que confían en su economía. No los que confían en su trabajo. No los que confían en su nación. Los que confían ¿en quién? Dios. ¿Queda claro? Aquellos que decidimos que Dios está de nuestra parte y que nos hará personas íntegras para toda la eternidad, podemos estar seguros en sus manos. En el Nuevo Testamento tenemos muchos textos que nos entregan seguridad, pero nuestra mayor seguridad, nuestro refugio en todo tiempo, nos fue otorgado por nuestro buen Salvador, Señor Jesús, quien de manera realista nos dice, ya lo mencioné, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Hermanos, Él fue victorioso sobre el mundo, muriendo por nuestros pecados y resucitando ¿a qué? A una vida nueva. Y si Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, ¿cómo no les dará a ustedes también qué cosa? Todas las cosas. Eso dice la Biblia, ¿o no? Bueno. Hermano, Jesús nos manifestó como una roca sobre la cual podemos edificar nuestras vidas. Lo leímos en una lectura bíblica. Como el buen pastor que nos cuida en nuestro peregrinar y que da su vida, ¿por quién? Por las ovejas, de cuyas manos nadie nos puede arrebatar. O como diría Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo pervenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Romanos 8, 38 al 39. Termino con esto. Lo leí hace un tiempo atrás, pero se descubrió una carta anónima, ¿no es cierto?, de la época de la iglesia primitiva, en descubrimiento arqueológico. La carta decía lo siguiente, era un cristiano que parece que estaba pasándolo mal. Él dijo, en un hoyo profundo he hallado gozo, en un lugar de amargura y muerte he hallado descanso. Mientras otros lloran, yo río. Donde otros temen, yo siento fortaleza. ¿Quién creería que en un estado de miseria yo tendría gran contentamiento? Y que en un rincón solitario he hallado compañía y en las fuertes ligaduras perfecto reposo. Todas estas cosas me las ha dado Jesús. Él está conmigo, me conforta, me llena de gozo. Él quita la amargura de mi alma y me llena de fortaleza y consuelo. Hermanos, estamos ante un salmo que nos muestra la realidad de nuestro peregrinar.
pero a la vez destaca por sobre todas las cosas que en nuestro caminar contamos con la ayuda fiel, constante y todopoderosa de un Dios compasivo, de un Dios que ha caminado durante el año que pasó y que va a seguir caminando contigo en este año y todos los años de vida que Él te dé. Seguirá caminando a tu lado porque Él bendice a los suyos, a los que tienen un corazón, como dice al final, a un recto y en armonía con Dios. Estas personas, como dice el salmista, al final dice, tendrán la paz que yo entrego sobre Israel. Esa paz significa el shalom sobre cada una de nuestras vidas, una paz integral y sobrenatural. Amén. Amén. Oremos.